Micrófonos cerrados. Ok. Y ya estamos grabando. Perfecto. ¿Qué hablamos nosotros la semana pasada? Okay. ¿Hasta dónde estuvimos trabajando? Un poco a quienes están llamados a suceder, ¿ok? El orden de suceder como tal. Eh, lo que son pasivos en las sucesiones y lo que son activos dentro de sucesiones. Y les dejé un material de los elementos, o bueno, cómo cuáles son los recaudos para la declaración sucesoral y todos esos otros elementos, cómo hacer el RIF, qué recaudos deben de entregar y todo aquello. Ok, hoy vamos a entrar un poco quizás con parte de los casos prácticos como tal de la declaración sucesoral o algunos ejemplos. Recuerden que esta materia es muy extensa y cada caso en materia de sucesiones es distinto a otro. Entonces, vamos a trabajarlo de la misma forma que la semana pasada. Cualquier duda, pregunta e inquietud, abren el micrófono y con gusto lo vamos discutiendo. ¿Ok? Entonces, tenemos órdenes de suceder. Ejemplos. Cuando se tiene hijos, se procede a los cónyuges, ellos, la esposa, le toca el 50%, es el capital de la comunidad conyugal que se formó legalmente. Esto no es herencia, extingue esa comunidad conyugal. Pero el otro 50% es donde ella le corresponde la herencia y a sus hijos. La esposa va a heredar en parte igual que la de un hijo. Es decir, cuando fallecen los dos esposos o los cónyuges, declarar de ese caudal, de esa conyugal, es solamente el 50%. Supongamos que nada más lo que se tenía es una casa y la casa está valorada, por decir un ejemplo, en $10,000, solo se va a declarar $5,000 porque es el 50%. Y de esos $5,000 a la de impuesto sobre la base de $2,500, se escucha muy entrecortado. Vamos a ver qué está pasando. Ok, aquí el Wi-Fi. Bueno, ahora me escuchan un poco mejor. Ya va, perdón. Te escucho muy bajo, Belki. Ahora me escuchan mejor. Sí, un poco mejor, sí. ¿Y usted a mí? Sí, yo lo escucho perfectamente. Estoy trabajando con el celular porque con la laptop de verdad no escucho muy bien. Ok, Ok. ya va. Vamos a recapitular. En las sucesiones tienen un caudal hereditario o unos activos que pertenecen a la comunidad conyugal y que 50% es del esposo y 50% de la esposa. Cuando no existe separaciones de cuerpos o divorcios por medio, ¿verdad? En sucesiones se va a declarar el 50% de cualquiera de las partes. Es decir, bien, el 50% que le correspondería al esposo o el 50% que le correspondería a la esposa, según quien quede llamado a suceder un 50 con la cuota parte correspondiente a un hijo, dependiendo de la cantidad de hijos que tenga. Vamos a verlo por aquí en un caso un poco, bueno, más adelante vamos a ver un caso un poco más práctico. Ajá. Cuando falten ascendientes, ¿qué pasa? Que es cuando, según el orden, recordemos que tenemos ascendientes, descendientes, las líneas colaterales. Cuando falten los ascendientes, la mitad es cónyuge y la otra mitad es para los hermanos. O sea, la mitad del caudal hereditario en la sucesión va al esposo o a la esposa y el resto de los hermanos, siempre cuando no exista en la unidad conyugal o en el matrimonio hijos.
A falta de hermanos y sobrinos, la herencia es un 100% para el cónyuge. En caso de no haber cónyuge, la herencia es para hermanos y sobrinos. Y cuando ninguno de estos exista, cónyuges, ascendientes, hermanos y sobrinos, entonces dan los fallecidos, primos, tíos, según el grado de consanguinidad que tengan estos parientes. ¿Alguna pregunta aquí al respecto? Creo que no está más ninguno conectado, profe. Sí, eso Solamente yo. estoy viendo, que imagino que por tema de conexión, pero ya no quisiera aplazarlo nuevamente. Entonces prefiero continuar con usted. Si usted tiene preguntas, yo se las voy respondiendo y eso queda grabado allí y ellos formulen sus preguntas a posteriori. Sí. O sea, ve como que Noeli estaba escribiendo, no sé si es que se no puede conectarse, no sé qué tiene. Ya voy a ver, vamos a revisar a ver qué tengo por aquí por Noelia. No, mira, dice, no, no tengo nada por acá. Sí, un momento. Ya le coloqué ahí conectarse. Ajá, pero continuamos por aquí tú y yo, mi corazón. ¿Hasta tienes alguna duda al respecto? No, tengo duda hasta el momento. No, ok, continuamos entonces. Ya que tengo por aquí una llamada, necesito. Ok, vamos a esperar que Noelis me dijo por allí que estaba intentando conectarse, que no sabía cómo llegar. Vamos a ver si se logra conectar. Ok, pasará con Noelis. Vamos a continuar entonces. Entonces quedamos en lo que estábamos explicando del orden de suceder por acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora un caso práctico. Antonio está casado con Belkis, qué coincidencia por aquí. Ninguno de los dos tienen hijos y tampoco otro matrimonio muere y le sobrevive su cónyuge. Y el abuelo materno y la abuela paterna, ¿quiénes estarían llamados Belkis acá? Te escucho, profe, perfectamente. ¿Perdón? ¿Qué me fue lo que me preguntó? Disculpe. La... Ya, un momentico. Ok. Acá tenemos un caso práctico, ¿ves?
para ir entendiendo un poco lo que es el orden de suceder. Antonio está casado con Belkis. Ninguno de los dos tiene hijos y tampoco matrimonio. Muere. Quien le sobrevive su cónyuge, o sea, Belkis, el abuelo materno y la abuela paterna. ¿Quién están a suceder? Bueno, según lo que usted explicó, deberían suceder, pues. Ok, le explico lo siguiente. Aló. Que no es por medio, ok, por demonio. Entonces se empieza a lo que le explicaba suceder, se empiezan a buscar quiénes son los que están llamados a suceder en la, o quienes están cercanos a la sucesión. En este caso, fallece el señor Antonio, sucesión, ¿verdad? Y Se escucha entrecortado nuevamente. la heredad del 50%, ok, le explicaba, Belki va a, a justamente a heredar el 50% del caudal, ¿ok? Y los abuelos paternos y maternos también están llamados a suceder como, ¿ok? Hasta lograr el máximo del 50%. Más adelante vamos a ver una tabla. Entonces, más o menos para que tengan idea cómo es el tema de las sucesiones como tal. Por ejemplo, supongamos que todo deja hermanos y cónyuge. En caso, ¿verdad? Ya no hay padres, o sea, no hay abuelos. Entonces, ¿qué pasa? Heredar la cónyuge, ¿verdad? Y los hermanos, el 50% de la cónyuge y la cuota parte corresponde a los hermanos, la que les voy a mostrar. Un siguiente caso es, Antonio muere y solo hay sobrinos de sus hermanos, ya que su papá murió, y entonces aquí quienes heredan. No tiene papá, no tiene esposas, no tiene hijos, no tiene hermanos, entonces están llamados a suceder, son sus sobrinos, ellos son los que tienen la participación de la herencia y son los que le corresponde pagar el impuesto. Otro caso adicional, Antonio dejan varios hijos que son sobrinos de Antonio. Y ya que esos hermanos murieron, aquí aplica entonces que va a heredar la esposa y los sobrinos en esta sucesión. Tenemos que Antonio nunca, ya que ese caso le sobrevive su papá. Aquí entonces cuando Antonio fallece por no tener hijos, ¿ok? Vivo, su papá va a heredar el 100% del hereditario que deja Antonio. ¿Cómo se calcula entonces el impuesto sobre sucesiones en Venezuela? La base imponible sobre activos y pasivos es el proceso de determinación del impuesto sobre sucesiones. Se calcula la universalidad de los bienes que forma el activo, la totalidad de la carga que forma el pasivo. Es una operación aritmética. Activos menos pasivos da un resultado de impuesto a pagar. Acá lo tenemos un poco más claro. La base del impuesto sobre sucesiones, en base a sucesiones intestato, que son sucesiones que no tienen testamento, ¿verdad? Es la siguiente entonces. El líquido hereditario gravable, entiéndase por líquido hereditario gravable todo lo que es activo, pasivo, ¿verdad? Tenemos el hereditario neto en pasivos u obligaciones. Es decir, que él está compuesto por activos hereditarios netos, toda la suma de los activos menos los pasivos, que ya conocemos cuáles son los pasivos. Ahora bien, a determinar el hereditario neto, vamos a hacer un despeje o vamos a aplicar esta fórmula. El patrimonio hereditario bruto menos las partidas exclusivas, excepciones, exoneraciones y no sujetas del impuesto.
¿Cuáles son esas partidas? Tenemos las que son casas o viviendas principales declaradas como viviendas principales. Ellas gozan de unas exoneraciones del pago de estas se rechazan de el caudal hereditario. Las otras están sujetas, otros elementos que la norma allí lo indica. Pero la principal es, sin duda alguna, la vivienda principal. ¿Alguna pregunta aquí? Vamos a revisar. Ya está nosotros. Belkis, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok, perfecto. Miren esta tabla tan interesante. Y aquí es donde quizás es el grandísimo problema que existe y lo oneroso que se está volviendo las declaraciones de impuestos sucesorales por la subvaloración de la unidad tributaria. Aquí están las tarifas aplicables porcentuales, o sea, o el porcentaje de impuesto que le corresponde a cada uno de los herederos según su grado de consanguinidad. En primer grado de consanguinidad tenemos ascendientes, descendientes, cónyuges y hijos adoptivos, ¿ok? Y fíjense lo siguiente, esto que ustedes ven acá arriba, hasta 15 unidades tributarias, es de la conformidad del caudal hereditario. Miren, toda sucesión, por muy mínima que sea, siempre va a estar por encima de los 4.001 unidad tributaria. Y el impuesto a gravar va a ser de 25%. Está causado o de ese total activo que hay que declarar, se debe pagar un 25% de impuesto, menos el sustraendo que aquí aplicaría, que esto es en unidades tributarias, pero eso no rebaja mucho, eso rebaja una tontería nada más, porque el sustrayendo son 285,23. Fíjense lo caro que es una sucesión. Entonces imagínense si no hacemos la sucesión a tiempo, lo caro que se vuelve cuando aplican sanciones y multas. Por eso es importante el tema de aplicar de hacer las sucesiones a tiempo y de evaluar realmente cómo poder rebajar ese impuesto en cuanto a aplicaciones de secciones y exoneraciones, si las pudiésemos hacer, o de la valoración que le demos a cada uno de los activos, porque aquí el mínimo error en una valoración dispara el impuesto a unas cantidades exorbitantes. ¿Ok? Fíjense también que va quizás despegándose o se va haciendo más lejos el grado de consanguinidad, los impuestos son más grandes. Para en segundo grado, hermanos, sobrinos, con derechos de representación, el impuesto es de un 30%. Otros colaterales en tercer grado y cuarto grado, el impuesto es fines o de 10 años, el impuesto es de un 55%. Si ustedes me preguntan a mí, profesor, ¿qué está pasando ahorita en este momento? ¿Debería asustar? Yo le digo, o sea, aberrante. Y es quizás la oxigenación que está teniendo la administración tributaria y la mayor capacidad de recaudar impuestos. Porque fíjense lo grande que es el porcentaje en materia de impuestos. Y estamos hablando de que hay sucesiones sí pequeñas, pero hay que tienen unos grandes activos, empresas, edificios, vehículos, acciones, casas, en fin. Y eso puede fácilmente llevándolo a dólares. Esto, el hecho de que todo el activo y no hay cabida de que pueda uno rebajar el impuesto en materia sucesoral. No es simplemente hacerle la declaración, es revisar y sentarse con él realmente qué es lo justo y necesario a declarar.
y qué se puede quizás dejar de declarar y hacer una partición por separado. Fíjense acá lo siguiente. Eh, eh, Tenemos el resultado de un caudal hereditario, una sucesión intestada del señor Antonio a 1.500. Están llamados a suceder la cónyuge y 4 hijos. ¿Qué es lo que pasa acá? La cónyuge va a heredar el 50% del caudal hereditario de la unión conyugal más un 10%. ¿Por qué un 10%? Porque ella tiene que heredar, ¿verdad? En función al igual que uno de los hijos. Y entonces, fíjense lo siguiente, el pago del impuesto de ella corresponde a 225. ¿Por qué? O tiene la obligación de pagar hasta un 60%, o tiene que la obligación de pagar un 60% del impuesto, o mejor dicho, del activo declarado, mientras que los hijos van a poder disponer y pagar solamente de un 10%. Fíjense con esta base, o sea, con este monto, si se quiere, un poco irrisorio, ¿cuánto es el impuesto a? O sea, estamos hablando de casi 300 bolívares. O sea, fíjense lo que se vuelve este impuesto como tal. Imagínense esto transformado a dólares. ¿Cuánto estamos hablando? Entonces, de 200. 25, Estamos hablando de 1.500 dólares, estamos hablando de... 125 Perdón. dólares. Si fueran 1.500 Sí. dólares, cónyuge tuviera que pagar 225 dólares. Imagínate una casa que Ajá, costar, entonces imagínense. ¿cuánto? Tanto que puede costar un... Porque 1.500 dólares te puede costar es un carrito, si No, y acaso. bueno, y sacar. Y no, y yo, bueno, no sé, yo pienso que hasta los vehículos en estos momentos, meterlos en una declaración sucesoral, no sé. Sí, asesorar a un cliente en materia sucesoral es complicado porque, oye, te tienes que mostrarle con números porque el cliente tú le puedes explicar todo esto, lo bonito que estamos viendo nosotros, que es la determinación del cálculo. Pero te decías, pero ¿cuánto es que me toca pagar? Dame números, ¿cuánto me toca pagar? Y cuando te le empiezas a dar números, ahí es donde se empiezan a asustar. Y no, y que vamos a estar, ¿Cómo decía? es que pueden haber personas que no tienen la capacidad de cancelar los impuestos. Bueno, la norma hace unas excepciones que para mí es una cosa aberrante porque la norma indica que de no tener para poder pagar el impuesto causado, existir algunos activos que se puedan vender, ella te puede otorgar un permiso para la venta de ese pagues el impuesto. Te mucho con una herencia. ¿Sí me escucharon esa última parte? No, bueno, yo no lo escuché porque lo estoy escuchando entrecortado. Yo también Ok, estoy escuchando entrecortado. Pero bueno, la idea, ya va, disculpa, señora Noelia, no le escucho. Ya va, un momentico, señora Noelia. Déjame subir un poquito acá. ok, Si puede hablar un poco más fuerte. ok. Y yo tampoco lo escucho porque estoy escuchando entrecortado, aunque la idea principal sí la hilado, por decirlo así. Pero lo último que dijiste no lo escuché. Ok, lo que les estaba explicando era lo siguiente, que la norma establece e indica que en caso de no tener para poder pagar el impuesto y exista un activo, ¿verdad?, que se pueda vender para el pago del impuesto, la administración dará permiso a la venta de esto con tal de que se le pague el impuesto correspondiente. Porque recuerden que el tema de la sucesión pasa con la sucesión. Es la única manera de poder disponer de esos bienes a posterior. Quizá hay gente que no le preocupa mucho la sucesión porque solamente es una casa o es un vehículo y no se preocupan por hacer la sucesión como tal.
Pero cuando estamos hablando de sucesiones un poco más grandes, donde más actos a heredar, se vuelve un poco más complejo. Entonces, porque que disminuyendo el caudal de impuesto. Entonces aquí voy a entrar un poco en un tema que hoy lo hablábamos en un ensayo que tenemos a través de Clínica Tributaria, y es un poco la visión hacia los derechos humanos y la capacidad contributiva del cliente, del contribuyente, porque tú obligar a un contribuyente para poder pagar el impuesto de causado que tenga que vender sus activos, ya lo que es la capacidad como principio completamente establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo y todo se debe a causa de que hay una subvaloración de la unidad tributaria. Si la unidad tributaria la sinceraran, estos impuestos bajaran significativamente, o por lo menos los porcentajes bajaran significativamente. ¿Qué está exento del impuesto sobre sucesiones? Esto lo vamos a encontrar desde el artículo 8, en el artículo 8 y el artículo 66. Estarán exentos los entes públicos territoriales, las cuotas hereditarias que correspondan a los ascendientes, descendientes, cónyuges, padres e hijos por adopción, cuando no excedan de 75%, o sea, nada. Las entidades públicas, las rentas periódicas, los fondos de ahorros, que esto sí es importante porque tienen que tener en cuenta que los fondos de ahorros constituidos en bancos u otros institutos de créditos de beneficios de hijos de menores y las primas pagadas en contratos de seguros mediante pólizas dotales o capacitación de beneficios e hijos menores de donantes hasta un límite de 375 unidades tributarias y los capitales o valores rescates producidos por esas pólizas. Hay que tener cuidado con esto. El otro día yo veía en una de las publicaciones de un agente o un prestador de servicios de seguros, de pólizas de seguros, y él decía o hacía un llamado de que planifica tu sucesión. Y él dice o indicaba que, bueno, a través de una póliza vida o un seguro de vida como tal, podía quizás evadir el impuesto sucesoral. Y fíjense que no, porque es que hasta 375 unidades tributarias, el resto lo tiene que pagar. O sea, el de gravamen va a ser 375. Y a esas pólizas de seguro por lo general son muy altas o dejan muchísimo dinero. Entonces ese otro dinero igual para poderlo disponer vas a tener que declararlo y pagarlo, porque si no, no lo van a poner como tal. Entonces un poco para que tengan en cuenta lo complejo que es esto y que en materia de acciones nada se escapa en cuanto al impuesto como tal. La exoneración del impuesto también tenemos las entidades de establecimientos públicos, los establecimientos privados sin fines de lucros, las funciones instituidas de testamentarias, la parte del acevedo hereditario por acciones emitidas por sociedades anónimas inscritas en capital abierto, la parte del acevedo hereditario formada por capitales de depósito, son basados en unidades tributarias que son de gravámenes que se les van a otorgar, pero al final siempre quedamos pagando impuestos. Y los beneficiarios de la herencia cuyo único activo construido o por fondos agrícolas o explotación constituyan pequeñas y medianas propiedades, el reglamento fijará criterios para determinar la pequeña y mediana propiedad. Acá esto no queda muy claro tampoco porque lo que te pueden dar por exonerado es las tierras como tal, pero no el pago de la finca productora, o sea, el ganado bovino, porcino y todos los animales de corral que tengan dentro tienen que ser declarados dentro de la sucesión para poderlos disponer a posterior. Hay algunos beneficios dentro de la norma. Se concede la reducción del monto del impuesto que recaiga sobre la cuota líquida del heredero o legatario siempre que ésta no exceda de 100 unidades tributarias.
Para mí no tienen ningún sentido estos beneficios porque sin unidades tributarias, con la subvaloración que tenemos, es prácticamente, tantos beneficios quedaron prácticamente abolidos con la subvaloración de la unidad tributaria. De los pasivos del impuesto, esto sí es muy importante que lo tengan en cuenta, es que hay unos porcentajes que hay que respetar, ¿ok? Y que no podrán exceder. Y que solamente se van a reconocer el 2% de esos pasivos, porque dice a partir de 501 unidades tributarias. ¿Qué es lo que nos indica? Las deudas que existan a cargo del causante al momento de la apertura. Aquí es importante esas deudas que con clínicas, quizás con bancos, gastos trasladados del cadáver, que son las inhumaciones o los gastos fúnebres, los gastos de apertura de testamentos, si existiese un testamento, y los honorarios que deben pagar los abogados, economistas, contadores públicos, tasadores, con motivo de las operaciones referidas en el numeral anterior. A los efectos de esta ley y todos los honorarios a límites calculados según la siguiente tarifa. Es decir, que según el activo hereditario o según todo la operación aritmética que dé, solamente se podrá facturar o se va a reconocer un 2% de ello y será lo que se va a rebajar y se va a considerar como un pasivo como tal. Entonces fíjense que también hasta el pasivo a reconocer en materia sucesoral es casi que poco aprovechable porque justamente, y caigo y repito, el tema de la unidad tributaria es algo que está literalmente dañando el impuesto o la determinación como tal del tributo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora acá? Buenas tardes. ¿Los gastos deben estar necesariamente a nombre del causante? No. O sea, los gastos honorarios es a nombre de la sucesión. Ahora, los gastos de el tema de quizás gastos clínicos, supongamos muchos pacientes que tuvieron COVID y han fallecido y aún tienen deudas con las clínicas, ese gasto, o sea, o ese pasivo está a nombre del causante y ese se reconoce. Pero el resto de los gastos a posterior, o sea, es decir, los gastos fúnebres, la apertura de los testamentos y los honorarios sale a nombre de cualquiera de los herederos o la sucesión como tal. Y un heredero es el representante de la sucesión y es completamente reconocible. Gracias. A su orden. ¿Alguna otra pregunta? Yo de nuevo, a ver, sobre estos montos, solamente se reconoce el 2% como un pasivo. Pues. Sí, porque fíjate que como está todo subvalorado la unidad tributaria, o sea, ¿qué son 500 unidades tributarias? Nada, prácticamente ahorita. O sea, entonces lo que voy a reconocer son el 2% como tal. Pero eso es para el tema de horarios profesionales. O sea, no se puede exceder de un 2% o hasta un 2% es lo que se va a reconocer del caudal hereditario. Es decir, supongamos que usted quiere, para tener una idea quizás a la hora de cobrar las sucesiones se deben cobrar en función de eso, del 2% del caudal hereditario a declarar, que es lo que va a reconocer evidentemente el fisco como tal, porque no hay otra forma de que, más allá de eso, no le van a reconocer. Si su caudal fue de, supongamos un ejemplo, $1,000, voy a buscar la calculadora un momento. $1,000 por el 2%, o sea, los honorarios a reconocer en la declaración van a ser de $20 nada más. Más de eso no se va a reconocer en la declaración. Pero a imputar como de gravamen para la rebaja del impuesto como tal. Cosa contraria que si fuese que tuviéramos una unidad tributaria realmente
considerada o valorada a lo que corresponde, se pudiese entonces y ver quizás un monto significativo en la sucesión como tal. Profe, una pregunta. Pero ese 2% va a estar conformado con todos los gastos de honorario, es decir, abogados, tasadores, contadores, es decir, la suma no tiene que exceder, es decir, así es la exceda, solamente es el 2% que van a reconocer. Exactamente, solamente el 2%. O sea, solamente se va a reconocer el 2% del líquido hereditario. O sea, cuando usted saca todo su líquido hereditario, que es lo que vimos en las láminas anteriores, ¿verdad? Y usted empieza a recibir las facturas por parte de todos los honorarios profesionales, usted tiene que determinar, ok, sumo todos los profesionales, aplico mi regla de 3, que no se exceda del 2%. Si se excede, nada más voy a reconocer es esto, el resto no lo puedo reconocer. ¿Alguna otra pregunta? Entonces usted dice que la factura de estos honorarios profesionales tiene que estar emitida a nombre de la sucesión. Es decir, que eso tiene que, no puede estar a título personal de X, puede decir la esposa, el hijo. Antes de hacer la sucesión, van a un abogado, pues, y le entregan la factura de una vez a nombre de título personal. No debería. Tendría que solicitarla posteriormente. Es que ahí es donde voy. Recuerda que la sucesión, o sea, o los días para la declaración y registro de información fiscal o el RIF de la sucesión se inicia al día siguiente del fallecimiento del causante de esta sucesión, ¿ok? Y se cuentan con 150 días para establecer la declaración como tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se debería que a partir de ese momento todo gasto que vaya a incurrir el proceso de la sucesión salga a nombre de la sucesión, pero los gastos funerarios no van a salir a nombre de la sucesión, sino quizás a nombre de alguno de los herederos. Entonces ese gasto es completamente reconocido, ¿ok? Para la sucesión como tal. Y las deudas existentes antes de la sucesión no pueden salir a nombre de una sucesión porque eran deudas del causante de la misma. Los únicos que van a tener que salir con nombre y apellido o la factura debe venir en nombre de la sucesión serían los honorarios profesionales de abogados, economistas, contadores públicos, tasadores, y todo esto con motivo de realizar la declaración sucesoral. Vamos a avanzar entonces. Apertura de la sucesión, un poco las guías que yo les envié. El RIF sucesoral lo hacemos a través del portal CENIAC. Seleccionar en el sistema, haga clic inscripción de RIF, selección con cédula o sucesión sin cédula. Escasa las cédulas, ¿ok? Ya por lo general todas las sucesiones tienen cédula. Coloque los datos del causante y haga clic en el botón buscar y luego opción inscribir contribuyente. Complementar los datos causante y presione el botón guardar, complete los datos del domicilio fiscal del causante, indique los datos del representante de la sucesión. El representante de la sucesión puede ser cualquiera de los herederos, ¿ok? Uno o cualquiera de los herederos que se nombra como representante de la sucesión y es la persona que va a estar allí frente de entregar toda la documentación, al menos que apoye a alguien. Colocar todos los datos de los herederos, todos. O sea, recuérdense que cuando recibimos la sucesión y lo que les decide a ustedes es como que un examen que le vamos a hacer a esa persona. Échame el cuento, dime, ajá, hay esposas, hay hijos, hay mamá, hay papá, hay hermanos, hay sobrinos, ¿cuántas personas hay? Y entonces ustedes como asesores tributarios en materia de sucesiones van a indicar y decirle, bueno, estos son todos los que están llamados a suceder. Necesito de ellos RIF y cédula de identidad, partida de nacimiento. En la opción ver planilla, imprimir formulario de inscripción, llevarlo a la gerencia regional de su adscripción o los recaudos necesarios. Esto es para lo que
el RIF sucesoral. Una vez que se hace o se apertura el RIF sucesoral, luego que tengo mi RIF sucesoral y todo esto, voy a ingresar por la opción acá en el sistema CENIAC, persona natural. Luego me voy a ir en el despliegue del menú a donde dice contribuyente, opción de procesos tributarios, sucesiones. Acá me va a hacer una pregunta, el sistema muestra un mensaje de error que indica que falta la información como registro o por registrar RIF sucesoral. Puede ser cualquiera de los siguientes datos. No tiene registrado los herederos, no tiene registrado el representante de sucesión, falta un dato asociado. Puede ocurrir que le salga eso. Si le sale ese mensaje, tiene que ir ante la administración tributaria y verificar qué información falta en el RIF. En el caso de que el RIF de contribuyente posea una declaración registrada en el sistema, muestra un mensaje. Si desea sustituir esta declaración, tilde la opción requerida. En el caso de que la información fiscal esté correcta, pulse el botón sí para continuar el proceso de la declaración. Esto es en el caso de que se haya iniciado una declaración como tal, ¿ok? Y haya quedado quizás pausada o guardada. Cuando es por primera vez, la declaración debe de indicarse que es una declaración originaria. Luego tenemos que indicar qué tipo de herencia es, si es testada, intestada, con testamento cerrado, testamento abierto. Ahí despliegan muchas opciones. Luego indique si ha solicitado próloga o no. Cuando se vence el plazo de la declaración de esos 150 días, antes de vencerse el plazo, se puede solicitar próloga para la declaración como tal. La próloga de la solicitud o la próloga para solicitar la carta motivada a la solicitud debe ir bien redactada, debe de especificar el por qué la solicitud de la próloga y esperar que la administración otorgue dicha próloga. Si la administración no otorga la próloga de la declaración, entonces usted podría entrar en un proceso de declaración extemporánea. Hace la declaración, la entrega y posterior a ello va a llegar, cuando entregue todos los recaudos ante la administración tributaria, una sanción por declaración extemporánea. Por eso yo recomiendo que a veces hagan la sucesión. Así se está acercando la fecha y no cuenten con todos los elementos para hacerla, háganla aunque sea mala, pero háganla y preséntenla y luego hagan una sustitutiva para evitar justamente la sanción. En el caso de solicitar próloga, deberá de llenar toda esta información. Cuando solicitó la próloga, la resolución debe haber otorgado la próloga, fecha de la resolución, plazo otorgado en días y la fecha del vencimiento. Luego vamos a ver lo que son los herederos. Verificar y constatar que todos los herederos, información de los herederos esté correctamente. En caso contrario, realizar la actualización en esta opción, actualizar. ¿Dónde voy a verificar? O sea, ¿qué hago cuando yo estoy haciendo mi sucesión y registré todos mis herederos en el RIF sucesoral? Yo voy a verificar, ahí van a aparecer todos los herederos a la hora de yo entrar en esta opción. Y yo tengo que constatar y verificar que todos los herederos estén registrados. Si no lo es así, hago una actualización y vuelvo otra vez a la declaración sucesoral. Acá es muy importante lo que siguiente. Existen sucesiones donde hay premuertos. Los premuertos son, supongamos, que fallece un matrimonio, pero en tiempos o en fechas, quizás en el mismo año, pero en fechas distintas. Primero fallece el esposo, luego fallece la esposa. Cuando hay declaración del primero, de uno de ellos dos, y a posterior, supongamos que primero murió el esposo y luego la esposa, hago la declaración del esposo e indico en la declaración de la esposa que hay un premuerto. Y entonces ahí voy a indicar de quién se trata el premuerto como tal. Si existe premuerto o no. Si no hay premuerto, casi se le conoce, lo tildo como no y no tengo que preocuparme por tomar ningún tipo de opciones. Luego se van a activar los datos a declarar. ¿Okay? Acá deberá indicar cada uno o uno a uno los activos a declarar.
según sus cédulas de registros. Usted colocó casa, tilda casa y tiene que hacer la descripción de toda la casa, los linderos, los metros, la ubicación, la dirección, el tipo de construcción de la casa, si es bloque, si es tabla, si es techo de zinc, si es techo de acerolí, si es techo de tema, chimbrado. Toda esa descripción debe establecerla dentro de ese cuadro en la declaración sucesoral. Y debe ser lo más específico posible, ¿okay? Indicando y teniendo en cuenta que lo principal acá es los datos del registro, los linderos de la casa y las medidas y dirección de esta casa o de cualquier otro activo que se esté, siempre y cuando estemos hablando de bienes muebles como tal. Luego vamos a colocar, si tenemos cuentas bancarias, los registros de las cuentas bancarias uno a uno y el capital o el saldo que quedó en cada cuenta bancaria. ¿Ok? Luego nos va a llevar a lo que son los pasivos, que ya terminamos los registros de los activos, ahora vamos a registrar los pasivos. Indicar los gastos deducibles del impuesto de representación y lo normado. Y aquí vamos a indicar, o el sistema va a mostrar un tipo de gravamen, la descripción y el monto que está asociado a los datos insertados anteriormente, como la vivienda principal, prestaciones sociales, seguros, indemnización por seguro, Montepio, seguro de vida. Pero lo que yo les indicaba y les decía con el seguro de vida, ahí lo que va a otorgar son unos de gravámenes, no unas exoneraciones ni excepciones. Y los seguros de vida, sin duda alguna, van a generar impuestos sucesorales. Las excepciones, si hay unas excepciones, el sistema muestra las excepciones otorgadas por la ley y están asociados a los datos insertados anteriormente como caja de ahorro, eso no forma parte de la sucesión, las prestaciones sociales tampoco, ni ningún otro elemento que tenga que referencia directa como parte del causante de la sucesión. Prestaciones sociales, vacaciones, pensión. ¿Ok? Luego, si existen bienes en litigio, porque puede estar que algunos bienes estén en litigio, al momento de la apertura de la sucesión, debe de notificarlos también e indicar cuál es ese bien en litigio. Ya por último, se va a tener una plantilla o algo muy parecido así, que es el resumen de la declaración. Aquí ingresa la cuota parte del hereditario en unidades tributarias. Es la porción que corresponde a cada uno de los herederos y pulsa el botón continuar. La cuota parte se calculará dividiendo el patrimonio neto hereditario entre el total de los herederos entre el valor de la unidad tributaria al momento del fallecimiento. Fíjense esto, y esto es muy importante. Al momento del fallecimiento, mientras más tiempo pasa en hacer la declaración sucesoral, ¿ok? Y como todo está fijado a la unidad tributaria y es al momento del fallecimiento como tal, los montos declarados se van a disparar. Siguientemente, de acuerdo al valor de la cuota parte y el parentesco de cada heredero, debe ubicarse en la tabla que se muestra indicando el monto porcentual o tarifa. El monto del sustraendo indique el monto de reducción se aplica y es importante resaltar que se puede visualizar la tabla expresada en bolívares. Si el fallecimiento del causante ocurre antes del 27 de mayo de 1994, en este caso la fecha de fallecimiento sea posterior a la citada fecha, la tabla se expresará en unidades tributarias. ¿Ok? Esto es en el caso, bueno, para los sustraendos como tal. Pero muy pocas asociaciones han ido saliendo, ya muy pocas veces uno se topa con ese tipo de trabajo. Luego usted ve toda su declaración, la ve toda bonita, se da cuenta de que están todos los elementos de la declaración, que se hizo la determinación y el cálculo del impuesto, que están todos los herederos, que están todos los pasivos. Usted procede a aceptar y declarar dicho impuesto. Y culminaríamos entonces lo que es la declaración sucesoral como tal.
¿Qué hay que tener en cuenta entonces cuando establecemos las declaraciones sucesorales? ¿O qué es lo importante o qué es lo primero y lo primordial que debemos de solicitar? Primero, yo les recomiendo y lo hago así, hoja y lápiz en el primer reunión con el contribuyente. Quien ha fallecido, identificar padre, madre, hermano, tío, hijo, y empezar a hacer el esquema para saber quiénes están llamados a suceder. Una vez que tengamos claro quiénes son los que están llamados a suceder, entonces indicar, necesito de los herederos cédula de identidad, partida de nacimiento y RIF vigente. Luego que tenemos esos datos, o tenemos ese primer contacto con el contribuyente o el cliente, vamos a ir entonces a la parte de los activos y le vamos a empezar a preguntar, cuéntame qué activos es. Edificios, casas, terrenos, acciones, empresas, motos, en fin, todo lo que conforma el caudal hereditario. Luego que sabemos todos estos activos, nos vamos entonces ahora a los pasivos. Cuéntame qué pasivos tienes o qué deudas conoces tú que ha dejado el causante de la sucesión. Y empezamos a discriminar. Luego que tenemos toda esa información entre lo que Profesor, son los pasivos. Ajá, dígame. buenas. Una preguntita. En la parte de la carga de los activos, pongamos que es un apartamento y es el padre el que muere. Allí piden un porcentaje, que uno coloque un porcentaje. ¿A qué corresponde ese ¿Quiénes están? porcentaje? Ajá, ok, muy buena pregunta. ¿Quiénes están heredando? Esposa e hijos. Esposas e hijos. ¿Ok? Bueno, en este caso en particular, el 50%, ¿cuántos hijos son? 4 hijos. 4 hijos. Fíjate lo siguiente. Supongamos que el apartamento cuesta $1,000, ¿ok? Vas a declarar solamente el 50% del apartamento, porque el otro 50% le corresponde a la cónyuge, pero que ya aún está viva y esa parte no se va a declarar, ¿ok? Entonces vas a declarar es $500. ¿Qué pasa? La esposa le Ok. En el corresponde valor del 50, inmueble, ok. ajá, el valor de inmueble vas a colocar el valor del inmueble, pero luego es que vas a empezar a ver, aquí tengo 4 hijos y una esposa. En total, entonces tengo que dividir ese 50% del valor hereditario, ¿verdad? Tengo que dividirlo entre estas 5 personas. Entonces, o sea, esos $500, va a ser ahora mi 100% a declarar, lo voy a dividir de esta forma. 50% de la esposa, o sea, que serían $250 que le va a corresponder a ella pagar de impuestos, o esa va a ser su base para el impuesto, más el 10%, porque ella va a heredar como un hijo más. ¿Sí me explico? Sí, sí. A ella le toca un 75, ¿no? Un 60%, no, un 60%. 60. Que me estás hablando que hay 4 hijos, ¿cierto? Sí. Ok, el 100% del caudal hereditario, ¿verdad? Lo vas a dividir entre 5 personas. De esas cuyas 5 personas, la esposa va a heredar el 50% por legítima, ¿ok? Me está quedando ahora 4 personas y un 50% por declarar. Adicional, la esposa está llamada a suceder, ¿ok? Como un hijo más. Entonces, bajo 10% adicional. Me está quedando un 40% aún por declarar o por asignar. La esposa tiene un 60% y los 4 hijos, su carga va a ser de un 10% en materia del impuesto como tal. ¿Sí se entendió? Tomando ese mismo ejemplo que puso la compañera, está entendiendo que se está colocando el total del inmueble, ¿cierto? No, creo que lo que estamos hablando el profesor, que creo que yo entendí fue que ese
70% es sobre el 50% que es lo que se va a heredar, pues, porque ya el 50% es de la esposa. Creo que entendí así. No sé si estoy equivocada. Es que allí vamos, ya va. Déjame ver si yo puedo aplicar aquí una pizarra para explicarnos un poquito mejor. Sí, Dejar de no, compartir pantalla. El inmueble tiene un valor como tal. Sí, lo que pasa es que ahí sí es un poco más complejo. Ya, vamos a ver si puedo hacer una compartida. No puedo. Ok, voy a tratar de explicarles. Fíjense lo siguiente, cuando existe un matrimonio, ok, hay un matrimonio constituido, todos los activos, ok, que se demuestren que han sido adquiridos durante la unión conyugal, 50% del esposo y 50% de la esposa. ¿Estamos claros hasta allí? Perfecto, entendido. Ok. Luego, ¿qué pasa? Fallece uno de los dos. Supongamos en este caso que falleció el esposo. Entonces, yo voy a declarar nada más yo hago una valoración de todos mis activos y lo único que voy a declarar es el 50% de esa valoración de esos activos. Ok. Supongamos que la valoración $1,000. Yo voy a agarrar esos $1,000 y voy a declarar el 50% porque el otro 50% le corresponde a la esposa y ella aún está viva y no tiene por qué declararse ni pagarse ningún tipo de impuesto por ello. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Entendido. Ok. Luego a esto le sumamos que ese matrimonio tuvo 4 hijos, que es el caso de la compañera que te estaba indicando. Entonces, ¿qué pasa? Ese 50% del activo hereditario, del caudal hereditario, que son $500, ¿verdad? Lo tengo que dividir entre 5 personas, pero no en partes iguales. 50% de esos $500 es de la esposa, es obligada ella a pagar el impuesto, ¿ok? Más un 10% porque está llamada a suceder igual que los hijos. Y el resto del 40% va a ser dividido en partes iguales para los hijos. Es decir que, en otras palabras, de ese activo hereditario, la esposa, ¿verdad? Tiene la responsabilidad de pagar un 60%, ¿ok? O la cuota o la base imponible de la determinación de ese impuesto va a ser de un 60%, y ella en teoría, o entre comillas, podemos decirlo, es dueña de ese 60% de ese activo hereditario. Y los hijos solamente de un 10% cada uno. ¿Sí se entendió? Sí, entendido. Y puedo hacer Ok. la otra pregunta que se me ocurre. En caso, ok, se murió el esposo, se declaró por lo que dejó el esposo. ¿Qué pasa si muere la esposa y quedan heredando nada más los hijos? Porque me da o sea, me causa el inmueble nada más se declaró parcialmente porque era lo que le tocaba al esposo, por decirlo así. Y cuando se muere la esposa, ¿qué hacen los hijos con la parte que le corresponde de lo que dejó la mamá y bueno, y lo que dejó el papá cuando falleció? Ok, ahí se va a declarar el 50% restante, ¿verdad? De lo que era de la esposa. O sea, lo que dejó la esposa como tal, que fue ese 50% del inmueble que le correspondía a ella. O le corresponde, sí, le va a corresponder a ella. Y entonces en este caso va a aplicar lo que es un premuerto. Se va a traer a colación la sucesión anterior, ¿ok? Indicando que en una sucesión anterior se declaró el 50% del activo o del hereditario, y ahora en esta oportunidad, por el fallecimiento de la esposa, se va a proceder a declarar el resto del 50% que va a ser dividido entre los hijos, y aquí ahora cada uno va a tener un 25% de ese caudal hereditario y va a ser su carga impositiva. Ok, entendido. Entonces ahí se aplica el concepto de premuerto, porque yo lo había entendido y me corrige
los premuertos, o sea, el concepto de premuerto se usaba cuando había alguien que heredaba y ya había muerto, que suceden los hijos, si tiene hijos de esa persona. No sé, para aclarar un poquito lo que yo había entendido, era, por ejemplo, que si en vez de haber fallecido luego la mamá, hubiese fallecido también un hermano, que él heredaba a su papá. Entonces entendí que entonces los hijos heredaban por parte del papá que falleció, pues. Heredan, o sea, la herencia del abuelo. Creo que me entendí, que me expliqué. Claro, pero fíjate lo siguiente, que es que siempre hay una sucesión aperturada y abierta. Siempre hay un premuerto. ¿Vale? Ok, entendí. O sea, esto, claro, como siempre les decía y les indicaba, esto es un tema bastante complejo en materia de sucesiones y cada sucesión va a ser completamente distinta a otra, nunca van a ser igual, ¿ves? Y van a haber N cantidad de supuestos. La intención siempre ha sido de este taller es que tengan la noción básica y general de cómo estructurar y conocer un poco de cómo va a realizarse el proceso de la declaración sucesoral. Pero a partir de ahora a ustedes les van a llegar N cantidad de supuestos y casos. Y yo estoy completamente a su orden y a sus servicios para poderles responder todas las dudas que se presenten en el camino. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ok, bueno, vamos a esta la parte del taller. Yo voy a hacer esta presentación agradeciendo a ustedes por haberse conectado. Voy a estar pendiente del chat si tienen algunas dudas o inquietudes y en unos momentos les voy a estar colgando el video para que lo puedan ver en diferido en caso de que tengan más preguntas y dudas al respecto. Sin más que decir, le agradezco a ustedes por estar presentes y decir o decidir participar y formarse y aprender un poco de impuestos sobre sucesiones. Que tengan una feliz tarde. Se despide Francisco Curcio. Gracias, Jorge, igualmente. Feliz tarde. Gracias.